Bueno, mis queridos, ¿cómo me les va? ¿Qué han hecho? Por aquí andamos. Así es, de nuevo, bienvenidos. Este es un café con Adriana Serna y hoy, como siempre, cada semana, tengo un invitado muy especial. Y en esta ocasión he invitado a tomar un cafecito hoy aquí al estudio, precisamente a un hombre que sabe mucho de todo lo que tiene que ver con el mundo del podcast. Félix Riaño. Venga para acá, Hola, bienvenidísimo. Gracias, Adriana. Ay, qué lindo. Al fin estoy en este café. Sí, este café Me lo había soñado. Pero por favor, yo con este café hace ya rato que estábamos detrás de este café, no habíamos podido coincidir en tiempos, pero como por ahí dicen Dígame, que no hay pedazo que no se venza, ni dicha que no, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estamos con la dicha. Alcance, ¿cierto? Eso es lo que dicen. Entonces, aquí estamos con la dicha que se alcanza de tener hoy a Félix Riaño, locutor colombiano. Nos conocemos de hace muchísimos años. Bueno, no tantos, unos poquitos nomás. Somos muy jóvenes todavía. Sí, muchísimos años de perro, digamos. Éramos muy jovencitos, Dios mío santo. Lo seguimos siendo hoy. Y pues bueno, hoy simplemente lo he invitado en este café para que hablemos un poco de todo este mundo, de las voces, de la locución, pero en especial del podcast, del cual Félix pues es uno de los pioneros en Colombia indiscutiblemente y en Latinoamérica. Ya van a ver por qué se los digo. Y aparte de eso, que hablemos un poco de la historia de Félix. Siempre las historias, todos tenemos una historia que contar, ustedes saben, siempre se los digo, y todas las historias inspiran y entretienen. Así que, bienvenidísimo. ¿Qué tal ese café? Muy rico. Me quedó rico, ¿cierto? Súper. A mí el café me queda rico. ¿Puedo Muy hacer bien. bulla con el micro? Claro, puedes hacer bulla con lo que quieras, te puedes acomodar, estás en tu casa, o sea, puedes hacer lo que quieras. Ay, qué rico. Por eso eres mi invitado especial, puedes hacer lo que Gracias. quieras. Comencemos con tu historia. ¿Cómo fueron esos inicios en descubrir que te gustaba la radio, que te gustaban las voces, que este podía ser tu mundo? ¿Qué tan pequeño eras o qué tan adolescente cuando se despierta toda esta dinámica de querer estar en los medios de comunicación, de querer ser parte de esto y entender que esto podría ser parte de tu vida? Yo creo que no lo he entendido todavía. Lo primero que recuerdo es que mi mamá me llevó hasta la casa de los bisabuelos donde había una radiola grandota, Sí. porque allá íbamos a oír un programa de radio en el que iba a hablar mi papá. Oh, muy bien. Entonces para mí era como raro, como, espérate, mi mamá me va a llevar a ver a mi papá, pero no lo voy a ver. ¿Y por qué no esperamos un ratico a que él venga? Porque, no sé, no entendía. Pero fue una cosa como tan rara, tan curiosa, que me hizo pensar, como, ¿cómo así? Él va a hablar, pero no está aquí. Así es, como que ¿por dónde es que lo voy a ver? Era muy raro. Seguramente yo era muy pequeño, me imagino, y por eso terminó siendo así de raro. Pero al final me he ganado la vida haciendo algo muy parecido a eso que él iba a hacer en aquel entonces, de hablar en un programa donde yo no lo iba a ver, pero sí lo iba a escuchar. Claro, ibas a estar ahí. ¿Cuál fue ese primer trabajo o ese primer proyecto en el cual comenzaste a desarrollar la radio? ¿Fue primero la radio o entraste primero a otro medio? No sé definir bien, porque seguramente fue radio, pero era radio pregrabada. Entonces, ahora que lo imagino, era un programa de Semana Santa. Entonces, en la Semana Santa... Todo lo pregrababan, yo me acuerdo. Y era para la universidad. Entonces me dijeron, ¿a usted le gustaría participar en un programa que vamos a grabar para la Semana Santa? Y yo, no sé, porque es que no me siento tan bueno. No, sí, nos gusta su voz, pues seguramente lo va a hacer bien. No sé. Y me dijeron luego, y vale por créditos para una materia. Ah, bueno, ahí ya estaban Yo dije, hablando de otra cosa. Y me metí, hice eso. No lo escuché al aire, me daba pena. Y yo creo que todavía me da pena, me da vergüenza. Pena en colombiano es equivalente a vergüenza. Sí, un poquito de ay, no. Si se lo dices en español, dice como, me Qué da pena. penica. Pero sí, un poco también a veces me da pena de mí mismo en eso. Pero supongo que es normal, ¿no? Claro.
Sí. Está esa cosa de que a todos nos pasa que nos oímos grabados por primera vez y decimos como, no puede ser. No puede ser, y a mucha gente no le gusta su voz y no le gusta cómo suena, no le gusta verse en cámara esas primeras A mí no me veces. gusta ni oírme ni verme, entonces confieso, no voy a ver este video. Sí, yo sé, yo lo sé. Bueno, Yo lo sé, pero lo va a escuchar, me voy a eso asomar, sí, me lo va voy a a asomar escuchar. un ratico, le voy a decir ya suficiente. Ya, es, suficiente. es muy feo. Pero lo va a escuchar, entonces no hay problema. Igual. Bueno, Félix, ese maravilloso mundo que nos ha juntado, que es el maravilloso mundo de las voces, de poder identificar, poder comunicar, poder conectar la comunicación a través de la voz, a través de la radio y a través de tantos medios que hoy con la digitalización tenemos. ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso de transformación estando en los medios desde hace ya mucho rato? Mira, yo creo que he sido early adopter. Me he metido en todos los cambios primero Sí. que los demás. Sí, sí. Y como, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Averiguar. Y algunas veces me ha pasado que me he metido en sitios que no eran, como en tendencias que no progresaron. Y también en algunas que lentamente sí han progresado, como el podcast. Creo Ajá. que me pasó eso con el podcast. En 2007 me dijeron, ¿a usted le gustaría hacer un programa que sea también un podcast? ¿Quiere participar en una licitación? Eso era para un medio público en Colombia. Entonces entré a una licitación, hice una propuesta y pasó la propuesta. Sí. La aceptaron, hice el programa de radio, que también iba a ser podcast, en 2007. Y en 2012 me di cuenta de que había metido la pata y que eso no era así. Esa no es, no. Que o era podcast o era programa de radio, pero si quería abarcar las dos cosas al mismo tiempo, en realidad estaba privilegiando una y la otra era un reuso. Y uno puede reusar, ¿no? Como cuando compras algo, compras en el supermercado cosas y llegas a la casa y dices, déjame la bolsa que la voy a utilizar para otra Exacto, cosa. la voy a volver a usar. Exacto. Reutilizable, que llaman. Empaques. Lo cual está bien, está bien. Sí, 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 claro, claro. Funciona. Y hoy en día, con todo lo que tiene que ver con cuidar el planeta un poco, reutilizamos muchas de esas cosas, ¿no? Pero en el fondo, si fuese un plato, si fuese un café, Okay. tú dirías como voy a reutilizar un no café. No lo vas a reutilizar, porque vas a ver terrible. No va a estar bien reutilizar el café. O la dona después de un mes. No. Bueno, no sé. ¿Reutilizarla? A lo mejor. Dicen que para un buen hambre no hay mal pan. Sí. Me quedé pensando en la dona. En la dona, te quedaste, le faltaba la dona al café. Bueno, para la próxima. Traigo la dona para el café. No, mucho azúcar. Mucha azúcar junta. Bueno, Félix, nos adentramos en el mundo del podcast. Definitivamente tú eres uno de los referentes en Colombia, y no solo en Colombia, en Latinoamérica, quienes muchos hemos aprendido de ti. Yo creo que así como fuiste el primero en escudriñar, o de los primeros por lo menos en meterte sí. en Siempre hubo gente este, antes, ¿no? Exacto, sí, siempre. Pero sí fuiste de los primeros en los cuales en ese escudriñar, en ese buscar, en esa inquietud tuya, además por la tecnología, porque yo sé que tú eres inquieto como por explorar, ¿no? ¿Qué más hay, qué hay más allá? Creo que llega a esto. ¿Cómo fue para ti esos inicios de exploración dentro del podcast? Mira, remitiéndome a lo que te estaba contando hace un instante, en 2007 empecé a hacer podcast. En 2012 a entender que esa vaina no era podcast, que había otra cosa que era podcast, pero entonces, ¿qué era? Porque a mí me habían dicho, como a todos seguramente, que un podcast era como similar a la radio. Cápsulas de radio, incluso decían cápsulas de radio, radio encapsulada. Y también me decían, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Entonces un podcast son capsulitas de radio, cosas muy cortitas. Y de repente yo me encontré con que había aplicaciones donde la gente, y por la gente me refiero a personas que yo no conozco, personas en el mundo, en otras ciudades, en otros países, y en la misma ciudad y en el mismo país, por todos lados estaban haciendo cosas sin saber qué era. Entonces, como que no había nadie que les hubiese dicho, esto es y esto no es,
sino que espontáneamente decían como, descubrí una nueva herramienta y voy a probarla y entonces hice algo. Un podcast. Y ya, y se le puso el nombre. A muchos nos pasó que empezamos, es más, a mí lo que me pasó fue que algunas empresas empezaron, hay que hacer un podcast. Y como locutora, pues me contrataban para hacer el podcast. Y yo decía, bueno, pero esto es similar a la radio, pero entonces no va a ir en radio, va a ir aquí en una capsulita, ok. Y entonces como podíamos, empezamos a hacerlo, pero realmente no había una dirección, una directriz, un camino, hasta que empezamos a entender un poco qué era, pero realmente, y lo confieso, yo lo empecé a entender gracias a Félix, porque antes de eso no lo entendía muy bien. Y creo que es un aprendizaje constante, evolutivo de este nuevo medio, que ahora se ha masificado muchísimo y se ha convertido en una herramienta muy poderosa. Y que está al alcance de todo el mundo. Eso Así es lo es. que me parece más bonito. Y además es más contradictorio porque yo trabajaba en una radio y de repente terminé diciendo, no quiero trabajar más en la radio, quiero irme a hacer podcast. Y había gente que me decía, pero un podcast lo puede hacer cualquier persona. Exacto. Y yo, por eso. Precisamente. Quiero enseñarle a cualquier persona que lo haga. Bueno, yo creo que quería más aprender. Aprenderlo. Y ya una vez metido en la cuestión de aprender, uno dice como, pues lo que estoy aprendiendo lo puedo compartir. Claro, exacto. Entonces me metí con esa lógica de hecho todavía siento y reconozco que no sé, Okay. sino que, aquí está el giro, he metido la pata muchas veces. Claro. Entonces tengo un testimonio para dar. Amados hermanos, nos hemos reunido aquí para saber cómo he metido yo la pata. Exacto. Y cómo puedo decir, por ahí no te vayas, que por ahí... No. ¿Cómo te puedo ayudar a esa curva de aprendizaje no sea tan larga como la mía o tan dolorosa como la mía y pues puedas hacerlo mejor, ¿no? Que esa curva de aprendizaje que todos tenemos y que todos llevamos. Pero yo creo que de eso se trata la vida, de poder compartir, porque desde las experiencias, desde las metidas de pata, es que pues finalmente muchos podemos compartirle algo a alguien. Simplemente no para ahorrarle la metida de pata, pero por lo menos para que la curva, cuando la dé, pues sepa cómo darla, ¿no? Sí, que estés advertido de cuáles son los riesgos, los errores comunes y que si vas a meter la pata, si vas a cometer un error, que por lo menos sea uno nuevo. Félix. Y no el mismo. Y no el mismo que ya Félix o muchos otros pues pudieron haber cometido. Félix, hablemos de eso, de qué es un podcast y cómo hacer un podcast. ¿Qué es lo que yo debo pensar o tener en cuenta si estoy pensando en hacer y realizar un podcast? Yo soy de la política de no decirle a la gente qué hacer. Ok. En el sentido de que, ¿quién soy yo para decirle a alguien, tú haz tal cosa Hazlo o no lo hagas. y no hagas tal otra? Y hay personas que dicen como, yo quiero hacerlo, aunque no me lo aconsejen, lo quiero hacer. Entonces yo digo, pues dale, hazlo. Y en el camino he aprendido, por ejemplo, una filosofía de las startups, de la gente que escribe código y que se inventa aplicaciones. A mi juicio se parece mucho al podcast. Y es la lógica de sal, prueba y equivócate, pero rápido. Rápido. Equivócate lo más rápido posible para que puedas aprender, reacomodar y cambiar. Y cambiar, pivotar, también aprendí ese verbo. Pivotear, sí. Y entonces lo que yo sugiero es, si tienes una idea, empieza a ponerla en práctica y no esperes a que sea una idea demasiado grande. Suelo sugerir esto. No te imagines la superproducción que necesita el presupuesto que gastarían en Hollywood para poder empezar, porque eso solamente te va a demorar en el aprendizaje que de todas formas tienes que hacer. Si empiezas a hacer, vas a descubrir que esto te funcionó bien y que aquello otro no, entonces vas a ir corrigiendo. Y eso nos va a pasar a todos, pero tiene que ver también con la vida misma, con aprender a hablar. Se remite a aprender a hablar. Si nosotros hubiéramos esperado a tener todo el léxico completo para poder empezar a hablar, pues no empezaríamos a hablar nunca. No hubiéramos comenzado. Entonces aprendemos a hablar con apenas unas palabritas y creo que el hacer un podcast es la proyección, literalmente, la proyección, ¿cómo se llama esto? La escalabilidad de aprender a hablar.
Maravilloso. Porque hablas con una persona, entonces nos reunimos los dos acá. Claro. Ajá. Estamos conversando y nuestra charla es escalable en la medida en que hoy nos oímos solo dos personas, es decir, una persona escucha lo que estamos Exacto. diciendo, Sí. hoy, en el día que estamos grabando, pero es escalable porque al publicar esto hay muchas personas más, pueden ser decenas, Centenas. luego pueden ser centenas y ahí va la escalabilidad. Unidades de 1000. Miles. Me acordé del colegio. Y unidades de 1000. Me encanta. Sí, es completamente escalable. Además, pone al alcance la información y eso, esa democratización creo que es importante. Igual estamos viviendo, yo creo que en una era a veces de sobreinformación en muchos casos, ¿no? Y en muchos momentos con muchas temáticas, pero el que la información esté más a la mano y que sea más abierta a que cualquier persona la pueda tener, creo que eso democratiza y ayuda muchísimo para que muchas personas pues tengan la posibilidad de... Y aumenta el nivel de la competencia. Claro, total. Esa es la parte Cada que día. a muchos no les gusta. Cada día. No, Y a mí es sí que- me gusta. A mí me gusta, porque yo siempre he dicho que la competencia no es con otro, la competencia es conmigo. Soy yo. Sí, claro. la competencia es conmigo. ¿Cómo me quiero mejorar yo todos los días? Entonces, hoy estoy aquí. Bueno, si me analizo y digo, bueno, ok, esto me gusta, esto no me gusta, ok. Y mañana, ¿podrías mejorar esto que no te gusta tanto? O en esto donde estás fallando, ¿puedes mejorar? Entonces, mejora. Y vas a ser mejor en lo que sea lo que hagas, sea lo que digas, el ser humano que eres ya, en lo que sea. Vas a ser mejor para ti y para otros. Entonces yo creo que de eso se trata, ¿no? Una mejora continua. A eso vinimos, a este mundo. Aquí no venimos tan, digo yo. Bueno, a para que veces duele. mejoremos. Duele, pero se divierte uno. Muchas veces duele. Yo he aprendido, Félix, a disfrutar el dolor en la medida que pienso que es parte de mi expansión, que es parte de mi crecer, de mi expandirme, de mi mejorar. Entonces, claro que duele. Te quemas la mano y pues te dolió. Pero ok, va a sanar. Cuando te veas, te acuerdas. Ay, aquí me quemé. Listo, pero va a sanar. Siempre sanamos, porque eso es parte de la tarea. No nos podemos ir de aquí sin hacer las tareas que nos corresponden. He dicho. O nos las ponen de nuevo. Si no, vida usted nos la vuelve a poner repite. la misma tarea. Recuerde que esto es como un colegio, ¿no? Esto es como la escuela, como el colegio, la universidad. Usted viene a pasar ciertas materias, no las pasó, no quiso trabajar en ellas, dejó y pasó y Mira todo. que me encontré con Repite. un amigo de la infancia que se fue a vivir a Suecia. Sí. Ya tengo que pensar mucho porque a veces confundo los países de esa zona. Y me contó que a su hijo estaba en el colegio, en la escuela, en Suecia, y que había descubierto unas cosas que eran diferentes, como que le ponían un traductor al niño, Ok. porque era nuevo en el país. Qué bonito, qué lindo. Y me dijo que no sé hasta qué punto estoy inventando yo Sí, sobre sí, esto, fue lo que te contó. pero que cuando uno acaba el año, pasa el año. Maravilloso. Y pensé como, Maravilloso. caramba. Pero cuando te gradúas con lo que tú aprendiste a tu ritmo. Ajá. Y sin embargo, si luego dices, mira, es que ahora que me gradué del colegio, de la preparatoria, dicen en México, ahora quiero entrar a la universidad a estudiar ingeniería de cualquiera de ellas. Y te dirían en la universidad, muy bien, pero aquí estamos viendo en el colegio tus notas que todavía no has superado tales logros. Así que certifícanos que superas esos logros y entras a la universidad. Y puedes entrar. Entonces pensé como, no existe eso de que simplemente pasas. No, es que no es así tan sencillo, claro. Tienes que tener, digamos, ciertas habilidades para poder ejercer otras o aprender otras, seguramente, ¿no? Es ese desarrollo de ciertas habilidades. Pero me encanta, porque también yo creo que eso en la educación tiene que cambiar la manera en la cual pues muchos aprendimos. Porque es eso, hoy en día las nuevas generaciones necesitan, por supuesto, otras formas y otras maneras. El podcast, a propósito, creo que se vuelve una herramienta muy chévere para los jóvenes hoy en día.
en cuanto a la educación y en cuanto a herramientas que puedan empezar a desarrollar. Entonces me encanta. ¿Cuál Fíjate es? que hay estudios de audiencia de podcast que se mide diferente, ¿no? Se mide diferente a como se mide la radio y la televisión y cosas de esas. Pero algunos estudios, viendo las estadísticas, Sí. comparando las estadísticas, apuntan a que en Europa y en los países del norte, en los países nórdicos, la gente tiende a escuchar podcast por motivos de entretenimiento. Ok, Y en América Latina, por motivos diferentes, así es. que es para enriquecimiento personal, para Así es, para crecimiento aprender. personal, para aprender. Es un valor más grande para nosotros tener la ocasión de aprender de un contenido Sí, que sí. simplemente entretenernos. Que simplemente el entrenamiento. Pero mira, qué maravilla. ¿Cómo, por ejemplo, vamos a jugar a que nunca he hecho un podcast? Estamos de cero, así para todos los que están llegando ahí a un café con Adriana. Y hay un tema que de pronto nos gusta o que queremos hacer y que tomamos la decisión. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer? Porque no sé nada de podcast. Y busco a Félix. Félix, por favor, ayúdame. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer o debería aprender para hacer el podcast? Está en lo que dijiste, en el planteamiento. Mi método es escuchar a las personas y propongo eso siempre, escucha antes de hablar. En el escuchar, entonces voy detectando cosas como que dijiste, tengo un tema. Diría, muy bien, vas muy bien porque tienes un tema. Hay muchísima gente que quiere arrancar y todavía no tiene un tema. Perfecto. Entonces, lo primero es busca un tema del cual quieras hablar, quieras compartir, ya sea que tengas la información o que estés juiciosamente buscando la información. Porque recuerden, a veces no tenemos que ser los expertos en un área, pero podemos volvernos expertos en esa área haciendo una investigación juiciosa. Vamos a poner un tema cualquiera, crecimiento personal, que es muy extenso, pero que a mí personalmente me encanta. Quiero hacer un podcast, Félix, de crecimiento personal. Listo, ya tengo el tema. Segundo paso, lo has dicho también, es muy extenso. Entonces es cuando uno le pide a las personas, ahora que elegiste un tema, tu ejemplo está muy fácil porque tienes una estructura ya. Muchísimas personas llegan sin tener esa estructura, teniendo las ganas, los deseos, pero al no tener esa estructura, uno de los errores más comunes es que no llegan con un tema, sino con varios temas. Ok. Entonces dicen, yo quiero hablar como de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, pero también, Y cuando pasa eso, cuando lo reduces, ok, cuando pasa eso y yo llego con muchos temas, lo aconsejable es redúcelo, redúcelo. elige. Entonces, cuando detectas que tu tema o tus temas son muy amplios, entonces en realidad no sabes por dónde empezar Perfecto. y no sabes hacia dónde vas. En esta parte yo digo, imagínate que lo que vas a hacer es tomar un tren, o un avión, o un bus, o salir a caminar. Cuando quieres ir a todos los lugares del mundo, Claro. pues dices como, yo quiero ir a todos los lugares del mundo, ya, pero llegas al counter del aeropuerto y dices, buenas, quiero, por Un favor, vuelo a un todos los vuelo lugares del a mundo. todo el mundo. Pues te van a decir, no te le podemos vender. No. Sí. Tienen que elegir un lugar primero. Un destino. después. Y un destino concreto. Sí. Me encanta ese ejemplo, me encanta. Entonces, cuando tienes esa certeza de que vas a darle la vuelta al mundo, pero un viaje a la vez, un destino a la vez, hoy hasta dónde quieres llegar, puedes trazar una ruta que también sirve como tu plan de crecimiento en ese proyecto que tienes, que puede ser un podcast o puede ser cualquier otra cosa. Perfecto. Entonces, tienes muchos temas. Crecimiento personal, bueno, ya, defínelo, pero ¿a dónde quieres llegar? Exacto. ¿A dónde quieres llegar el primer día, en el primer episodio? Ay, no sé. Bueno, entonces estructurémoslo. Claro. Hagámoslo en temporadas. Y Perfecto. ahí es donde explicamos. Un podcast es un canal. Porque muchas veces dicen, no, yo quiero hacer 3 podcasts. Uf, ¿no te 3 parece que es canales, no demasiado? demasiado. Sí. No, me refería a 3 emisiones, no porque no se emite. ¿Qué es entonces? Pues 3 archivos. 3, ok, vamos encontrando las palabras. 3 episodios de un podcast que es un canal. Entonces, Tu en esos podcast 3 episodios... Es un solo canal, recapitulemos. Es un solo canal. Un café con Adriana Serna es un solo canal. Ajá. Este es el podcast. Pero aquí
podemos hacer episodios Claro. hablando con historias, Y vas- o episodios hablando de crecimiento personal, o episodios hablando del amor, o episodios hablando porque traigo a un invitado de... Entonces vamos haciéndolo. Pero vas teniendo como unas cajoncitos. certezas, Claro. unas certezas de cómo vas a repartir y a distribuir el contenido. Perfecto. Entonces, si sabes que es crecimiento personal, sabes cuál es el norte, cuál es la vuelta al mundo que quieres dar, Perfecto. pero ¿qué vas a hacer primero? Entonces puedes decir como, no, pues mira, voy a invitar personas. Pero luego identificas, pero una a una, one on one. Claro. No voy a invitar de a dos, No. de a una. Exacto. Y entonces empiezas a encontrar cosas que corresponden al formato. Maravilloso. Y ahí es donde... Y ya en Pero el nos formato. lo habían dicho todas, ¿cuántas veces nos dijeron que era forma y contenido? Claro, forma y contenido, forma y contenido. Pues, Ahí está. ahí está. Forma y contenido. No, yo estoy pensando en el contenido. La mayoría de las veces a uno se le olvida pensar en la forma. Cierto. Entonces es como que te vas al supermercado y dices, yo quiero esto, 16 naranjas y quiero esto y aquello, y llegas a la caja y tal vez te pregunten, ¿y quieres llevar una bolsa con esto, para esto? En ese momento te están haciendo una pregunta tan pragmática, tan aterrizada, que tú dices como, esto no tiene que ver con la receta que yo quiero preparar. Pero si no te dan algo tan práctico como una bolsa para que puedas llevar tus 16 naranjas y bla, 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 entonces no vas a llegar a preparar la receta nunca. Y ahí es donde cobra muchísima importancia la forma. Tienes una intención, tienes un tema, una intención es lo que quieres hacer. Tienes un tema que has decidido que ya envuelve, cuál. y al final le vas a tener que poner una forma. Es como decir, yo quiero un café. Pero ¿y qué pasaría En si taza. no tuviéramos esto? Exacto. Esto? No tengo la taza para que me den el café. Pues, Entonces, pues vamos a improvisar, pues vamos. ¿Y qué pasa si lo hacemos como en España, que se lo toman en vaso? No está nada grave. Genial. Miremos. Es más, te empieza a dar ideas. ajá. Es más, si lo vamos a hacer entonces en un vaso, entonces boom, construyes la forma y empieza a tomar personalidad esa idea que tenías al comienzo y que era solamente una intención, que no sabías cómo lo iba a realizar, Perfecto. pero luego le empiezas a dar forma. Perfecto. Ya tenemos el tema, tenemos la forma, ya tenemos el podcast y la idea y vamos a hacer capítulos y lo vamos a hacer en 6 capítulos, esta primera temática y lo vamos a poner en 6 episodios, capítulos, en fin. ¿Qué sigue? Hacerlo, grabarlo. Sí. ¿Qué es lo recomendable? Tener grabado toda esa tanda, digamos, porque mucha gente arranca un podcast y dice, no, yo voy a grabar el primero. Y pues después voy haciendo ahí cada semana, voy haciendo cada episodio, cada 15 días o una vez al mes, depende de la periodicidad que elija hacerlo. O es recomendable ordenarnos, organizarnos, grabarlos y tenerlos listos y grabados para poder sacarlo. Sí. Y además, yo soy de la política de no todos van a seguir el mismo formato, no a todos les va a servir la misma fórmula, la misma receta. Ajá. Entonces, ambas cosas valen. Perfecto. Pero cuando tú eres consciente de que elegiste una forma, vas a poder saber cómo, mira, yo voy a grabar cada semana los viernes y publico el sábado. Eso significa que tengo menos de un día para terminar. Perfecto. Y ya, te lo pones como tu regla y dices, entonces voy a grabar los viernes y el sábado publico. O voy a grabar los viernes y el siguiente viernes publico. Ya vas a tener 7 días para terminar. Es diferente. Tú te pones tus propias metas. Tus propias reglas. Tú te pones tus reglas, correcto. Y así vas avanzando. Algunas personas van a decir, mira, yo tengo certeza de que voy a hacer 6 episodios porque además voy a contar algo que es muy largo. Crecimiento personal, sí, pero voy a hacer de crecimiento personal solamente desde el punto de vista, desde lo espiritual, desde lo religioso, y entonces voy a hablar sobre religiones diferentes. Exacto. Y voy a hacer una temporada, esto me lo estoy inventando. Sí, estamos aquí haciendo este símil, ¿no? Porque sé que muchos de ustedes, este es un tema además que apasiona mucho,
el tema del podcast. Entonces, seguramente con este símil muchos dicen, ok, entonces sí. Ay, entonces debe ser por aquí. Bueno, me pongo los zapatos azules para este camino. Entonces vas a definir como, mira, yo voy a hacer una primera temporada que va a hablar sobre budismo. Perfecto. Otra persona va a decir, a mí no me interesa el budismo, yo Ok. quiero hablar solamente con las personas que son Cuando hable de de la misma cristianismo, fe de que religión, yo profeso. Entonces vas teniendo certezas, una vez más, certezas. No, es que tú no le vas a hablar a los budistas. Ok, vale. Esas certezas, ¿cómo las mido? Hago una encuesta, simplemente lo saco y me toca ir y esperar que esté al aire y encuestar. ¿Cómo funciona? Ambas cosas terminan llevándote al mismo lugar, Ok. solo que un camino te va a llevar más rápido. Entonces puedes simplemente grabar, publicar y probar. Lo publicas y ya, y sales a decirle a la gente, mira, yo publiqué esto, y empiezas a descubrir. Uh-huh. Pero también se vale conversar con los amigos para decir, ay, mira, tengo una idea. ¿Tú qué piensas? Ayúdame a pensar esto. Tengo la idea de que voy a hacer esto y aquello. ¿Cómo lo ves? Estás haciendo la misma prueba, pero Ok. antes de publicar. Antes de hacerlo. A algunos les sirve el método grande, publica y descubre Sí. qué ocurrió, y a otros les sirve el método pequeño de voy a hablarlo primero Consúltalo. con un amigo, o incluso voy a hablarlo con alguien que no sea mi amigo para que me pueda dar... O un feedback, una idea, a ver qué tal. Alguien que de pronto no tenga como tanto contagio ahí, ¿no? Está súper chévere, me encanta, porque esa verificación, yo digamos, una línea de verificación, ¿no? Que podemos hacer siempre, que debemos hacer, sobre todo cuando emprendemos este tipo de opciones y de probabilidades. En las startups y en el emprendimiento le llaman validar la idea. Así es. Hacer una validación. Me encanta porque los emprendedores son, yo creo que siempre que emprendemos algo, es como la magia, es parte de la magia de lo que tenemos que hacer porque nos toca ir y comprobar y volver. Y será que sí, será por aquí o será mejor por acá. Y empezar a hacer todo este trabajo. Entonces me encanta. Pero antes, añado un consejo. Mira bien a quién le vas a preguntar. Tengo un amigo que fue a pedirle consejos de pareja a sus otros amigos que todos eran divorciados. Eso está buenísimo. Entonces, ¿Se fíjate, divorció el amigo finalmente o no? Terminó divorciado, mínimo. claro. Entonces, fíjate a quién le preguntas, porque también pasa mucho que le preguntas a las personas que te quieren mucho y que te van a aguantar todo en la vida, y entonces te van a decir, sí, buenísimo, sí, y no te advierten de, tu plan tiene una falla. Eso es muy útil que te lo digan. Perfecto. Bueno, ¿cómo o cuál es la diferencia o cómo yo puedo sostener o ver esa diferencia de un podcast exitoso y un podcast que no es tan exitoso? Este podcast se realiza con el apoyo de Demos and Reels by Adriana Serna. Si quieres hacer un demo profesional para conquistar nuevos mercados, escribe a info@adrianaserna.co.